decíamos que para hacer el diagnóstico de parénquima pulmonar, ¿no es cierto?, tratábamos de buscar básicamente un bronquiolo de tipo terminal, y si podemos ver el vaso acompañante. Acá, por ejemplo, acá. ¿Ven? O sea, para poder hacer el diagnóstico de parénquima pulmonar, considerándose que parénquima pulmonar hablamos cuando estamos viendo, ¿se acuerdan que yo el otro día les decía que cuando estamos viendo morfológicamente pulmón, tenemos que considerar la unidad anatómica del pulmón, que es el lobulillo pulmonar, ¿no es cierto?, que es parte del parénquima que está dividido o está separado por tabiques que se separan desde la pleura, ¿no es cierto? La pleura envía tabiques hacia el interior del parénquima, y entre tabique y tabique, por donde circulaban generalmente los vasos venosos y los vasos linfáticos en el pulmón, lo dividían en lobulillos, se llaman los lobulillos de Miller, y los lobulillos son las unidades anatómicas. Pero esas unidades anatómicas o lobulillos tienen aproximadamente pueden medir hasta 2 centímetros, por lo tanto se ven macroscópicamente hablando, ¿sí? Ahora, cada lobulillo, ¿no es cierto?, tiene o contiene entre 3 a 5 acinos, y los acinos se corresponden con las unidades funcionales del pulmón, ¿sí? Entonces, entre 3 a 5 acinos constituyen un lobulillo. Unidad anatómica del pulmón, el lobulillo pulmonar. Unidad funcional del pulmón, acino pulmonar. Y el acino es la estructura que depende de un bronquiolo terminal, y de ese bronquiolo terminal, ¿no es cierto?, se continúa con el bronquiolo respiratorio. De ese bronquiolo respiratorio se abren en conductos alveolares, y esos conductos alveolares terminan en los espacios alveolares propiamente dichos. Entonces, que funcione, si yo tengo el bronquiolo terminal, ¿no?, que generalmente tiene una luz estrellada, del bronquiolo terminal penden el bronquiolo respiratorio. Del respiratorio salen los conductos alveolares, y los conductos alveolares se desprenden todos los alvéolos, ¿sí? Entonces, esto es un acino. Entre 3 a 5 de estos acinos constituye el centro del bronquiolo terminal, ¿no? Ahí lo ven, el bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal es una estructura que está tapizada por un epitelio cilíndrico, básicamente, ¿no es cierto?, y tiene tejido conjuntivo de base con algunas fibritas musculares lisas que constituyen el músculo de Reisenstein, son esas fibritas musculares lisas que ven ahí, ¿no? Ese es el bronquiolo terminal. Cada bronquiolo terminal siempre va acompañado de un vaso sanguíneo, un vaso sanguíneo arterial, ¿no? ¿Ven? Y generalmente, si no hay patología vascular, el vaso sanguíneo tiene que tener más o menos el mismo diámetro que el bronquiolo terminal. Eso es para considerar que sea normal el vaso acompañante al bronquiolo, ¿sí? Ahora, este vaso que estamos viendo que acompaña el bronquiolo, ¿no es cierto?, es una rama de la arteria pulmonar, que es la circulación funcional del pulmón, ¿no es cierto? No es una rama de las bronquiales, que son la irrigación nutricia del pulmón. ¿Se entiende? Muy bien, entonces con esto nos ubicamos. Y a partir de ahí, bueno, con esto ya podemos decir que estamos viendo un preparado histológico que corresponde a parénquima pulmonar, ¿no? Y empezamos a visualizar qué pasa, ¿no es cierto?, en esos
en esas estructuras que dependen de este bronquíolo, como son los conductos respiratorios y los espacios alveolares propiamente dichos. Teóricamente, si esto fuese normal, si el parénquima fuese normal, esos espacios aéreos tendrían que estar ocupados ¿por qué? Por aire, ¿no es cierto? Por aire. Básicamente, lo único que podríamos llegar a ver, histológicamente hablando, sería algún macrófago alveolar, que eso es normal de ver en el espacio aéreo. Acá estamos viendo que esos espacios alveolares que constituyen el parénquima pulmonar están ocupados. Están ocupados por un material, ¿sí? Un material que incluye células. ¿Qué podría ocupar los espacios alveolares? Bueno, lo podría ocupar, por ejemplo, líquido, ¿no es cierto? Líquido de edema, como ustedes ya saben, ¿no es cierto? En ese caso, el espacio alveolar estaría ocupado por un material amorfo o eosinofílico, generalmente acelular, como es el edema, básicamente, ¿no? En el caso de que el edema sea de causa cardiogénica, por supuesto, ¿no? Que no sea edema acompañante de un proceso inflamatorio infeccioso, por supuesto. Estamos hablando de edema no cardiogénico, o sea, cuando hay acumulación de líquido anormal en los espacios alveolares, líquido que comienza acumulándose específicamente primero en las paredes alveolares, ¿no es cierto? En los septos y en las paredes alveolares. Ustedes saben que el edema en el pulmón, ¿no es cierto?, es producto del aumento de la presión venosa, básicamente, ¿no es cierto?, o en su defecto de la vasodilatación de los vasos que están en el intersticio, ¿sí? Ahí empieza el edema a nivel intersticial y luego tiende a ocupar por básicamente efracción de la pared del alvéolo, ¿no es cierto?, o aumento de la diapédesis de glóbulos rojos, empiezan a pasar, ¿no es cierto?, algunos glóbulos rojos y edema básicamente al espacio alveolar. Muy bien, en este caso no es lo que estamos observando, acá esto no es edema. ¿Cómo se vería el edema? Se vería como material amorfo y eosinofílico. ¿Por qué? Porque tiene proteínas. Porque contiene proteína, ¿no es cierto? Porque contiene proteínas. Más allá de que ese edema pueda ser un trasudado, igual contiene proteínas. Un bajo contenido proteico, pero no obstante así, esas proteínas son, como son las proteínas son básicas, se colorean con los colorantes ácidos, por lo tanto se colorean con la eosina, por lo tanto se ve rosado, eosinofílico ese material. ¿Qué otra cosa podría ocupar los espacios alveolares? Sangre, ¿no es cierto? Podría ser sangre. Estaríamos viendo un proceso de hemosiderosis pulmonar. Básicamente cuando hay hemorragias a nivel del pulmón o una hemosiderosis a nivel del pulmón, vamos a ver que los espacios alveolares pueden estar ocupados de sangre, con algún macrófago, generalmente cargado de hemosiderina, ¿sí? O sangre de fin, ¿no es cierto? Material hemático dentro de los espacios alveolares, ¿sí? En el caso de las hemorragias a nivel pulmonar. ¿Qué otra cosa podría ocupar los espacios alveolares? Células inflamatorias. Células inflamatorias, ¿no es cierto? Si hay un exceso de células inflamatorias dentro de los espacios alveolares, que puede ir o no, depende de la evolución, acompañada de un poco de fibrina básicamente de fondo, bueno, estamos hablando de que de un exudado, ¿cierto? Si estamos hablando de una respuesta inflamatoria, ¿no es cierto?, en el parénquima pulmonar, la respuesta inflamatoria, ustedes saben que morfológicamente hablando se acompaña de distintos tipos de exudados, ¿sí? Evolutivamente ese exudado se va modificando, ¿no? Empieza de una manera y termina de otra si es que se puede resolver el proceso inflamatorio. De lo contrario, cuanto más fibrina tenga ese exudado, ¿no es cierto?, más posibilidades existen
de que ese exudado se organice. Entonces, en vez de llegar a la resolución del proceso inflamatorio, terminamos en una organización de ese proceso inflamatorio, ¿cierto? Bueno, que este es el caso del que estamos viendo, ¿no es cierto? Vemos que los espacios alveolares están ocupados por un material celular, por células. Por el momento no veo demasiada fibrina de fondo, ¿sí? Pero seguramente que la hay. Ahí hay un poquito de fibrina en el fondo, ¿sí? Ven ese material amorfo eosinofílico de fondo medio fibrilar, eso es fibrina. Pero preferentemente lo que vemos es los tabiques un poquito levemente engrosados, porque hay edema y básicamente hay congestión de los pequeños vasos de las paredes alveolares, y luego hay un infiltrado inflamatorio a nivel intraalveolar, ocupando los espacios y a predominio de qué células. Polimorfonucleares, ¿no? Preferentemente polimorfonucleares. Hay alguna sueltita, como ahí en el centro, mononuclear, pero eso es un macrófago. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, se ve mejor. Ven en el centro que hay una célula más grande con núcleo más retiforme. Bueno, eso es un macrófago, pero debe ser un macrófago básicamente de los macrófagos alveolares que normalmente vemos. El resto de las células son polimorfonucleares de tipo neutrofílico, ¿sí? Entonces, si yo veo que los espacios alveolares están ocupados por un exudado, estoy en condiciones de hablar de un proceso inflamatorio agudo o crónico. Agudo, ¿no es cierto? Bueno, acá estamos en un área donde se ve un poquito en la parte intersticial el depósito de un pigmento negro. Para los que vinieron a la teórica, yo les mostré este pigmento negro, que eran ¿qué? Partículas de carbón, que están dentro de los, acá en este campo especialmente las partículas de carbón están dentro de los macrófagos que están en el intersticio, ¿no? Porque pueden estar dentro también de los macrófagos intraalveolares, ¿no? Fíjense que ahí hay algunos vasitos sanguíneos pequeños en la parte intersticial que también tienen un poquito de congestión, que obviamente eso es factible porque estamos frente a un proceso inflamatorio agudo. Bueno, y ese pigmento depositado de partículas de carbón es lo que conocíamos como antracosis, ¿no es cierto? En este caso es un depósito sutil, leve, escaso, totalmente inocuo, que no le genera ningún trastorno a este paciente ese depósito de carbón en el pulmón. Pero sí explica el por qué, si nosotros viéramos macroscópicamente un bloque pulmonar, ¿no es cierto?, en este paciente, lo veríamos a nivel subpleural con un reticulado negruzco, como se expresa la antracosis básicamente en el pulmón, ¿sí? Eso es re común porque, bueno, todos estamos sometidos a partículas de carbón por la combustión de los coches, por, ¿no es cierto?, el proveniente de la madera, de la combustión, bueno, ahí nosotros estamos continuamente inhalando partículas de carbón y después de los 35 años generalmente el pulmón se ve así como más negruzco por ese depósito. Muy bien, entonces, si estamos frente a un exudado y a predominio polimorfonuclear, podemos decir que esto es un proceso inflamatorio agudo que se conoce como que se conoce como neumonía o neumonitis. Neumonía, ¿cierto? Entonces, si yo les pregunto ¿a qué nos referimos con una neumonía? ¿Ustedes qué me tienen que decir? ¿Qué es una neumonía? No entendí nada. ¿Cómo? Es un proceso inflamatorio de causa infecciosa, ¿no? Pulmonar, ¿sí? Que tiene, o sea, se
se representa histológicamente con una acumulación de un exudado con patrón alveolar, ¿no es cierto? O sea, yo voy a ver ese exudado preferentemente dentro de los espacios alveolares. ¿Se entendió? Porque si yo viera un exudado, por ejemplo, a nivel del intersticio preferentemente, con edema, con congestión, pero el exudado es preferentemente intersticial, que puede o no terminar en fibrosis, y que además en líneas generales de tipo mononuclear, estamos hablando de lo que se conoce como neumonitis, ¿sí? O también denominada neumonía atípica, porque no cumple con los criterios típicos de un proceso neumónico pulmonar, ¿no es cierto? Por eso le decimos neumonía atípica. Pero para no usar esas dos palabras, es más fácil decir neumonitis para los procesos intersticiales, neumonía para los procesos alveolares, ¿no? Con patrón alveolar. Una cosa es que tenga patrón intersticial con exudado mononuclear y otra cosa es que tenga patrón alveolar con exudado polimorfonuclear. Si el exudado es polimorfonuclear, bueno, evolutivamente estas neumonías comienzan siendo congestivos-hematosas, ¿sí? Los pulmones están pesados, rojos, ¿no es cierto? Así como carnosos, porque hay mucha congestión y ustedes saben que la congestión va de la mano del edema, ¿no es cierto? No hay edema si no hay congestión. Entonces todos estos procesos inflamatorios comienzan en una primera etapa con una etapa congestivo-hematosa. A medida que van evolucionando, a través de los días, empieza a aparecer cierta diapéresis de glóbulos rojos, ¿sí? Empiezan a aparecer las células inflamatorias polimorfonucleares con muy poquito contenido fibrínico en el fondo, o sea, ahí predomina más el glóbulo rojo que el neutrófilo, pero eso logra ocupar los espacios alveolares, ¿no es cierto? Y entonces condensa o consolida ese pulmón, ¿sí? Que se expresa radiológicamente hablando como un área de radioopacidad, ¿no es cierto? Radioopacidad o de condensación en el pulmón cuando están ocupados los espacios alveolares. ¿Se entiende? Entonces empieza a hacerse un hígado más denso, más pesado, ¿no es cierto? Rojizo, más denso, y eso se llama etapa de hepatización roja, porque el parénquima pulmonar, que normalmente tiene que ser crepitante, esponjoso y laxo, ahí se torna denso, el parénquima, no crepitante, más gomoso, ¿no? Se parece mucho más al parénquima del hígado que al parénquima del pulmón, por eso se llama etapa de hepatización roja, porque predomina el glóbulo rojo en relación con el neutrófilo. Cuando sigue evolucionando hay mayor formación de fibrina, y aumenta mucho más ahí el componente celular inflamatorio polimorfonuclear, ¿no es cierto? Hay más neutrófilos que glóbulos rojos que se van metabolizando y desapareciendo. Esa es la etapa de hepatización gris. El órgano se pone también condensado, pero más grisáceo y denso. Y luego, si todo va bien, si el paciente se lo diagnostica a tiempo y se le pone el tratamiento antibiótico como corresponde y hace el tratamiento bien, en tiempo y en forma, pues entonces lo más probable que ese proceso inflamatorio se resuelva. Entonces tenemos una etapa de congestión y edema, una etapa de hepatización roja, una etapa de hepatización gris y una etapa de resolución del proceso inflamatorio neumónico, ¿no? Que radiológicamente dijimos se expresa como áreas de condensación. Esas áreas de condensación, de acuerdo a la distribución, en este caso las neumonías, van a ser o bronconeumonías, que son las formas parcelares que afectan
áreas, ¿no es cierto?, parcelares de los distintos segmentos o lóbulos del pulmón, con parénquima interpuesto relativamente indemne, o si no, puede comprometer todo un segmento pulmonar o todo un lóbulo del pulmón, y en ese caso se llaman neumonías lobares. ¿Sí? Neumonías lobares o neumonías lobulillares, que son las formas parcheadas, o también llamadas bronconeumonías. ¿Sí? Estas neumonías, si yo veo que el exudado es a predominio polimorfonuclear, ¿no es cierto?, ¿cuál será la causa? Bacteriana. La causa será lo más probable que sea bacteriana, ¿no es cierto? Lo más probable que sea bacteriana. ¿Podría ser una neumonía micótica y tener infiltrado polimorfo? Sí. A los hongos también responden los polimorfonucleares, ¿sí? Pero nosotros sabemos, por experiencia, que lejos las causas más frecuentes de neumonías lobares o lobulillares, ¿no es cierto?, son de causa bacteriana. Dentro de las causas bacterianas, lejos también, más del 80%, 85%, están vinculadas a qué agente etiológico. Streptococcus pneumoniae, o vulgarmente conocido como neumococo. ¿Sí? Lejos. Por supuesto que pueden ser otros estreptococos, pueden ser estafilococos, pueden ser Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, otras bacterias. Pero lejos, la más frecuente en general son producidas por el neumococo. ¿Sí? Estos procesos neumónicos se dan generalmente en la etapa media de la vida. Es mucho más frecuente en la etapa media de la vida. ¿Sí? Y generalmente hace neumonía el que puede, no el que quiere. ¿Sí? O sea, necesita tener ciertas condiciones que predispongan a hacer este tipo de infecciones pulmonares. ¿Sí? Por ejemplo, es muy común de ver estas neumonías en pacientes o inmunocomprometidos, o en pacientes que son diabéticos, o en pacientes que están con tratamientos con corticoides, por ejemplo, de larga data, ¿sí? En pacientes que, por ejemplo, no sé, son tratados, ¿sí? O algún paciente debilitado por alguna razón, ¿sí? Especialmente en las formas lobares, ¿sí? Clínicamente hablando, ¿cómo se expresaría una neumonía lobar? ¿Cómo se expresaría desde el punto de vista clínico? Piensen ustedes que están ocupados los espacios alveolares, por lo tanto está alterada la hematosis, por lo tanto hay una alteración de la ventilación-perfusión, hay una dificultad ahí en el pasaje de los gases, en la barrera de sangre, por lo tanto, ¿cómo se expresaría clínicamente en ese paciente? Tienen una dificultad respiratoria, ¿no es cierto?, porque no les está entrando suficientemente oxígeno ahí, ¿no es cierto? Por lo tanto, entran en hipoxemia, básicamente, y obviamente necesitan oxígeno desde el punto de vista terapéutico también estos pacientes. Entonces, ante esa dificultad respiratoria, que se conoce como ¿qué? Esa necesidad de aire clínicamente, ¿cómo se denomina? Disnea. O sea, una anormalidad en el acto respiratorio. Tengo necesidad de aire, tengo dificultad respiratoria, se llama disnea. ¿Sí? Bueno, eso sí, evolutivamente puede llegar a estar cianótico en los pacientes, ¿no? En general no llegan a ese estado de cianosis porque se los diagnostica prontamente y se los trata rápidamente. Y una vez tratados, si funciona el tratamiento correctamente, en general se resuelven estos procesos bien, salvo que sea un paciente resistente al antibiótico que le estemos dando, o tenga alguna intercurrencia, pero si no, en general evoluciona bien. Una vez que comenzó con el tratamiento antibiótico, en 48 a 72 horas
se aclara el pulmón, o sea, ese foco de condensación que vemos imaginológicamente hablando, ya en los controles vamos a ver que se aclara ese pulmón, se resuelve, ¿no? Puede ser que aparezca alguna complicación y termine complicándose esa neumonía, por supuesto, ¿no? Pero si no, se resuelve. Además de la disnea, obviamente estos pacientes suelen tener tos y particularmente tienen tos, ¿qué les parece? ¿Tos seca o tos productiva? Generalmente, como tienen ese exudado, ustedes piensan que ese exudado es un exudado purulento, tienen pus en el pulmón, ¿no? Por lo tanto, la tos generalmente es productiva, tienen esos gargajitos bien verde, amarillo, dependiendo un poco de las bacterias. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de inflamación que yo les decía que el exudado podía ser gris, verde, amarillo, blanco o achocolatado de acuerdo a la bacteria? Generalmente el neumococo hace un exudado que es un tanto así como amarillento o verdoso, ¿sí? Bueno, nada. Tienen tos, la tos generalmente productiva. A veces tienen, por ruptura de pequeños vasitos que están muy dilatados y muy congestivos, se rompen, pasa algo de sangre a la vía respiratoria y tienen esa tos herrumbrosa que se dice, ¿no? Tosen tanto que terminan con unos hilitos de sangre en el esputo, básicamente. Y por supuesto, al ser bacteriano, se acompañan de un síndrome febril con temperaturas elevadísimas, ¿no? Estos pacientes suelen hacer temperaturas de 39, 39,9, 35, 39,5, ¿no? Temperaturas altas, ¿sí? Entonces, un síndrome febril con disnea más tos productiva es la clínica básica que tiene cualquier paciente con una neumonía de este tipo, ¿sí? Y si se complica la neumonía, ¿qué complicaciones pueden aparecer? ¿Qué les parece? Derrame pleural. Bueno, puede complicarse con una pleuritis, ¿no es cierto? O sea que ese proceso neumónico, parenquimatoso, ¿no es cierto?, se extienda a la pleura y aparece una pleuritis sobreagregada, ¿no es cierto? Y esa pleuritis puede ser con derrame o sin derrame, ¿sí? Puede ser con derrame, ¿no? Pleuritis con derrame, y en ese caso, cuando es pleuritis con derrame, eso se llama pleuresía, ¿sí? Pleuresía. Entonces, derrame pleural. Puede aparecer pleuritis sobreagregada. Otra complicación temible es que este proceso se cronifique y termina siendo un absceso pulmonar, ¿sí? Ojo con eso, los abscesos pulmonares, en este caso postneumónicos, serían la segunda causa de abscesos pulmonares, ¿sí? Porque la primera causa de absceso pulmonar es por aspiración, ¿sí? La primera causa. La segunda causa de abscesos pulmonar generalmente se deben a procesos postneumónicos, o sea, después de una neumonía se complica con un absceso pulmonar. En ese caso, el paciente, más allá de que tiene fiebre también, tiene una tos productiva muy maloliente, es un esputo con un olor a podrido bastante importante. Sí, eso se lo digo porque es muy característico el esputo que expectoran los pacientes que tienen abscesos pulmonares. Esos abscesos pulmonares se pueden abrir a la vía respiratoria, entonces uno puede largar ese contenido del absceso con la tos, ¿sí? Muy bien, entonces, abscesos pulmonares, pleuritis, pleuresía, ¿qué más? Bueno, eso no sería una complicación, sino que sería cómo puede llegar a evolucionar ese proceso neumónico. Sí, hay procesos neumónicos que si son resistentes a los antibióticos o tienen alguna
sufrencia, ¿no es cierto?, el paciente, bueno, en vez de resolverse el proceso, ese proceso se organiza. Y ustedes saben que si yo estoy hablando de organización de un exudado, estoy hablando de formación de qué tipo de tejido. Tejido de granulación. Cuando estoy hablando de organización del exudado, estoy hablando de tejido de granulación. Post tejido de granulación estaba constituido por qué? El tejido de granulación. Por un infiltrado crónico, ¿sí?, más neovascularización, más llegada de fibroblastos. Bueno, entonces, una vez que se forma el tejido de granulación, pues entonces, si hay fibroblastos participando aquí, ustedes saben que el fibroblasto forma un producto que se llama colágeno. Entonces, después de la formación del tejido de granulación, se empieza a aumentar el depósito de colágeno y el depósito de colágeno termina cicatrizando el parénquima pulmonar, ¿sí?, y hace un proceso cicatrizante, ¿cierto?, en el pulmón. Esos procesos cicatrizales pueden traer consecuencias en el parénquima pulmonar. ¿Qué consecuencias puede producir un área cicatrizal en el parénquima pulmonar? ¿Cómo se llamaría? ¿O la consecuencia? Cuando se llega a la cicatrización en el parénquima pulmonar, ¿qué consecuencias puede traer? Imagínate que esto es el alvéolo, ¿no? Y alrededor de ese alvéolo se puso toda fibrosis que coacciona o colapsa los espacios aéreos de esa fibrosis. ¿Cómo se llama cuando se colapsa el parénquima pulmonar? Eso se llama atelectasia, ¿sí? Atelectasia, o sea, atelectasia. En este caso, ustedes saben que las atelectasias tienen que ver con un colapso del parénquima pulmonar, ¿no es cierto? Ahora, hay distintos tipos de atelectasias, ¿sí? ¿Qué tipos? Por contracción, Por contracción, Reabsorción. reabsorción y por Reabsorción. reabsorción o obstrucción, que es lo mismo, y por Compresión. compresión, ¿sí? La atelectasia por reabsorción es cuando se obstruye la vía aérea, especialmente el parénquima, en lo que corresponde al bronquio o bronquíolo, se obstruye. Entonces se produce una reabsorción del aire del espacio aéreo por la obstrucción y ahí aparece la atelectasia post-reabsorción u obstrucción. Esas atelectasias son reversibles. Si yo trato la causa de obstrucción, por ejemplo, impacto de tapones mucosos, en un paciente, por ejemplo, no sé, con asma bronquial, que se impactan tapones de moco en los bronquios, ¿no es cierto? Bueno, pueden generar áreas de atelectasia. Pero si yo trato ese moco con un broncolítico y elimino el moco, se vuelve a rellenar o a expandir ese parénquima pulmonar. O sea, las atelectasias por reabsorción, le digo, son reversibles. Las atelectasias por compresión es cuando existe patología pleural. O sea, es una patología en la pleura, llámese fibrosis de la pleura, infiltrado inflamatorio de la pleura, invasión de la pleura por una neoplasia, ¿no es cierto? O por ejemplo, infiltración de la pleura por una neoplasia primaria de la pleura, por ejemplo, algo que comprima el parénquima pulmonar. Entonces, se reabsorbe y aparecen las atelectasias por compresión. Si yo trato la causa pleural, también se reexpande el parénquima, o sea que esa, como se llaman las atelectasias por compresión, también son reversibles. Pero las atelectasias por contracción, como serían las que pudiesen aparecer en un caso así, de cicatrización de un proceso previo inflamatorio, esas no tienen vuelta atrás, ¿sí? Las atelectasias por contracción no revierten jamás, ¿sí? Esas no revierten jamás. Por lo tanto, hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Porque
porque empezamos a tener áreas atelestásicas en el pulmón, o sea, parénquima pulmonar colapsado, ¿sí? Muy bien. Y la otra complicación de la neumonía, Septicemia. ustedes saben, ¿cómo? Septicemia. Muy bien, o sea, esto es un cúmulo de pulso en el parénquima pulmonar, entonces esto pueden viajar. Las bacterias involucradas en este proceso infeccioso pueden viajar a través de la sangre, hacer una bacteriemia y terminar generando un cuadro séptico en ese paciente, ¿no es cierto? Una bacteriemia con septicemia y hablar si pueden evolucionar hasta un shock séptico, ¿no? Entonces, saber cómo están producidas las neumonías, qué tipos de neumonías conocemos, cuáles son los factores etiológicos más frecuentes, cómo se ven macro y microscópicamente un pulmón con neumonía y saber cuáles son las complicaciones de las neumonías bacterianas, especialmente la neumonía neumococo, que es la más frecuente. Porque después histológicamente no hay mucho para contar. Lo único que les puedo mostrar es que los espacios ocupados, los tabiques aerogrosados por la congestión y el edema, y los espacios ocupados por el infiltrado.